Muy buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Muchas gracias. Buenas noches, se le escucha. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchachos, pues darles la bienvenida a esta nuestra sesión semanal, como ya es costumbre. Espero pues que cada uno de ustedes, junto con los suyos, se encuentre bien. Primero que todo, pues informarles que pues, se han venido revisando cada una de las evidencias que ustedes han presentado. ¿Sí? El día miércoles estuve realizando por ahí revisión de evidencias de este grupo y les envié el reporte. Y de igual forma, el día viernes también realicé revisión de algunas otras evidencias que ustedes subieron a la plataforma. Pues es bueno recordarles que pues, por favor traten de no atrasarse en la entrega de evidencias. He visto que ya algunos han empezado por ahí como a rezagarse en estas entregas. Lo ideal es que si nosotros dejamos 2 o 3 evidencias por semana, pues las vayamos realizando a medida que nosotros las vamos socializando. ¿Sí? Es lo ideal. Si tienen alguna duda, alguna inquietud referente a esas evidencias que se desarrollaron la semana pasada, pues ustedes no duden en preguntarme. Si es por acá, pues lo pueden realizar. Si es por medio del WhatsApp personal, también me pueden preguntar. Tal vez me demore un poquito porque, pues, como les he dicho, cuento con muchas fichas ahorita y de igual forma, pues trabajo en una universidad, entonces, pues mi tiempo es ahí algo corto. Pero de igual forma, como puedo, yo les voy dando respuesta a las preguntas que ustedes me realicen. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, bueno, por aquí dice, buenas noches, profesor, este día no podré estar en clase por motivos personales, tranquilo, Kevin. Como usted sabe, pues la sesión queda grabada y pues podrá verla en la plataforma, o de igual forma yo la socializo en el grupo para que ustedes tengan acceso a ella. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a socializar 2 evidencias más referentes a la parte pues, de análisis de requerimientos, que es el área que nos compete en estos momentos. Veo que es bajita la asistencia el día de hoy, tal vez es porque hoy es festivo y pues muchas personas se dedican a descansar, entonces posiblemente sea por esto. Recalcarles también que es muy importante la asistencia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Pues porque acá socializamos cada uno de los trabajos que ustedes van a desarrollar en la semana que viene. Me he dado cuenta en algunas evidencias que me presentan que muchas no tienen en cuenta lo que yo les socializo el día lunes. Entonces, lo ideal es que, así como yo les facilito unas diapositivas, una información para que ustedes realicen las evidencias, pues que se guíen con ellas y desarrollen cada uno de esos elementos que nosotros estamos proponiendo. A veces, simplemente en referirnos nosotros a la guía de aprendizaje puede que sea muy ambiguo. Entonces la invitación es para que consulten esos documentos que nosotros les facilitamos por medio del WhatsApp y que fundamente sus evidencias bajo esos documentos para que lo tengan en cuenta. También me he dado cuenta que pues, algunas personas puede que hayan subido evidencias en otros lugares donde no corresponde. Pues ahí yo lo que hago es hacer calificación de la evidencia como no aprobada, ustedes les aparecerá en D, pero de igual forma yo les habilito una nueva oportunidad para que realicen las correcciones y la puedan subir nuevamente. Entonces, si ustedes encuentran una realimentación donde se les indica que no corresponde con lo solicitado, pues simplemente lo que hacen es, en ese mismo espacio, subir la evidencia que corresponda. De igual forma, pues debe notificarme que usted realizó la corrección. ¿Por qué? Porque es que a mí el sistema como tal no me informa que usted ya realizó esa corrección. Entonces, lo ideal es que apenas corrija y suba la evidencia, me notifique a mi WhatsApp para yo en la próxima revisión, pues, validarle esa evidencia según lo que se está evaluando. ¿Listo?
Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de momento, muchachos. Bueno, parece que no. Bueno, voy a compartirles por acá pantalla para socializarles como tal el cronograma en el que nosotros nos estamos fundamentando para el desarrollo de cada una de las evidencias y que miremos que miremos qué es lo que nos corresponde como tal esta semana. Les voy a compartirles pantalla por aquí y por favor me confirman cuando estén viendo mi pantalla. Listo, muchachos, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces, tenemos este documento que es en el que nos hemos venido nosotros fundamentando para realizar cada una de las evidencias. Ya la semana pasada proponíamos estas evidencias donde teníamos que construir un instrumento de recolección de información que era una encuesta, una entrevista, una lluvia de ideas, ¿cierto? Y de igual forma, con esta siguiente que hay acá, lo que hacíamos nosotros era aplicarla y realizar un informe de acuerdo a los resultados obtenidos. ¿Sí? Estas dos que están acá. Y la otra que realizamos fue la obtención, básicamente, o la formulación del proyecto, ¿basado en qué? Basado en historias de usuario, basados en casos de uso. Esta también la socializamos. Incluso, pues acá en la sesión hicimos una serie de ejemplos donde mostramos más o menos cómo se realizaban los casos de uso y las historias de usuario. ¿Listo? Esta semana vamos a desarrollar estas dos evidencias que están acá. ¿Sí? Voy a quitarle acá el colorcito este para, una vez finalicemos la sesión, pues compartirles de nuevo este documento, pues ya sabiendo qué evidencias son las que vamos a desarrollar. Entonces, en este caso vamos a desarrollar dos evidencias. Una es bastante sencilla y la otra ya es un poquito más elaborada, donde tenemos que revisar un documento de la IEEE 830, que es la que nos rige o la que nos determina cómo se hace la especificación de requisitos o requerimientos. Listo. Entonces, tenemos dos evidencias. Una, que es esta de acá, que es la actividad de aprendizaje 4, evidencia 1, que es especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del software. Y la otra, que es la actividad de aprendizaje 4, evidencia 2, documento con especificación de requerimientos. Entonces, estas dos son las que vamos a trabajar esta semana para que lo tengan en cuenta. Vamos a referirnos a la guía para ver qué es lo que nos piden y una vez pues miremos qué es lo que nos piden, socializamos bien las evidencias como tal. Yo tengo dos diapositivas para compartirle. Ahorita apenas finalicemos la sesión, pues yo les comparto como tal ese material para que lo tengan en cuenta para el desarrollo de esas actividades. Entonces, vamos a mirar por aquí la guía. Está como lento esto, muestra a ver. Vamos a mirar la guía. Recuerden que la guía acá la encuentran en la fase de análisis, ¿cierto? Y en la fase de análisis nosotros tenemos la guía de aprendizaje. Vamos a mirar como tal qué es lo que nos solicitan. Entonces nosotros ya hemos avanzado un poco en el proyecto, en el proceso, y esto ya lo realizamos. Estaríamos trabajando la actividad de aprendizaje número 4. Entonces, si miramos acá, la actividad de aprendizaje número 4 es determinar los requisitos funcionales y no funcionales del software de acuerdo con los requerimientos del cliente. Entonces, si bajamos, pues vamos a encontrar cada una de las evidencias. La evidencia número 1, especificación de requerimientos funcionales y no funcionales del software, que nos dice que debemos construir un documento de requerimientos que especifique los requisitos funcionales y no funcionales teniendo en cuenta las características del software a realizar. Nosotros ya hicimos como un estudio, ¿sí? Frente a una empresa donde, listo, empezamos a indagar cuáles eran las necesidades de esa empresa y cómo nosotros le podíamos dar solución por medio de la implementación de un software, ¿cierto? Eso ya lo hicimos. En esta evidencia nosotros vamos a mirar qué son los requisitos funcionales y no funcionales. Ya en un momento les socializo qué es eso,
para que pues nos llevemos una idea acá en la sesión de más o menos qué es lo que queremos realizar. Nos dice, elementos a tener en cuenta en el documento técnico de validación. Se deben seguir las normas básicas de presentación. Ya saben que nosotros tenemos que tener una portada, una introducción y al final unas conclusiones. Y nos indican que tenemos que hacer una lista de requerimientos funcionales o requisitos funcionales y una lista de requisitos no funcionales. Esto pues simplemente es la forma de entrega en PDF o en Word, donde encontramos nosotros la fundamentación teórica de esos requisitos funcionales y no funcionales. Nosotros tenemos un documento dentro del material de apoyo que se denomina análisis y especificaciones de requisitos. Entonces, dentro del material de apoyo vamos a buscar ese documento, análisis y especificación de requisitos, y allá vamos a encontrar qué son los requerimientos funcionales y no funcionales, y además cómo se pueden priorizar cada uno de esos elementos. ¿Por qué? Porque es que a cada uno de ellos se les va a asignar, por decirlo así, como una puntuación, y esa puntuación es la que nos dice a nosotros qué requisito es más importante que otro. Entonces, si le damos por aquí, iniciar, que tenemos la parte de requisitos del componente formativo y tenemos las técnicas de analizar o priorizar cada uno de esos requisitos. Ahí habrán unas matrices donde nosotros, de acuerdo a la codificación que le ponemos a ese requisito funcional o no funcional, pues nosotros lo que hacemos es darle una puntuación para decir este es más importante que otro. Entonces, la idea es que ustedes le den un vistazo a este documento para saber de qué estamos hablando. ¿Listo? Entonces acá tenemos las formas como nosotros podemos medir esos requisitos. Pero en sí, ¿qué son los berracos requisitos? Entonces vamos a abrir por aquí las diapositivas que yo les voy a compartir, que es esta. Esta diapositiva habla como tal de los requerimientos o requisitos funcionales y no funcionales y cómo debe ser entregada esa evidencia. Entonces, listo. Esta es la primera que tenemos acá, pactada. Entonces, acá nos dice, acá yo les pongo qué es lo que quiero que hagan. Entonces, les decía, necesitamos una portada para todo trabajo, una introducción a ese trabajo y vamos a consultar qué son los requerimientos o requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. Entonces, la primera parte es que ustedes definan qué es cada cosa de esto, ¿sí? Que además de que le están echando un vistazo al material que está en la plataforma de análisis de especificaciones, ustedes consulten qué son los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Y una vez hayan consultado eso, de acuerdo al software que ustedes están empezando a construir, saquen un listado de requerimientos funcionales y no funcionales. Yo tengo aquí un ejemplo. Básicamente, cuando nosotros hablamos de requerimientos funcionales para un software, hablamos de el qué va a realizar nuestro software, qué funcionalidad tiene nuestro software. Si nosotros miramos acá dice registro de usuario, el sistema debe permitir a los usuarios registrarse proporcionando un nombre de usuario, contraseña, dirección de correo electrónico y datos personales relevantes. ¿Sí? Eso es un requisito, un requerimiento funcional. ¿Qué va a hacer el software? ¿Qué me permite hacer el software? Por ejemplo, otro, el sistema debe enviar un correo electrónico de confirmación después de que el usuario se registre. Otro puede ser que el usuario permite registrar los productos de la tienda, ¿sí? El producto o el software permite realizar la modificación de los productos o editar los productos. El sistema permite modificar los parámetros del usuario dentro del software, ¿sí? Entonces, ese podría ser otro. Ejemplo, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un sistema de bibliotecas, ¿sí? Que alguien tenga un sistema de biblioteca, ¿cuál sería un requisito funcional, un requerimiento funcional? Por ejemplo, que el usuario pueda buscar los libros por título, autor o categoría. Eso es un ejemplo, ¿cierto? O sea, que pueda ejecutar un filtro. O dentro de una plataforma educativa, los profesores pueden totalizar la cantidad de notas de los estudiantes, ¿sí? O promediar las notas de los estudiantes. Eso es otro requisito funcional. Si es, por ejemplo, algo de pedidos de comida,
el sistema debe permitir a los usuarios realizar pedidos, no sé, en los restaurantes cercanos. Eso es un requerimiento funcional. Entonces, cuando hablamos de requerimientos funcionales, estamos hablando de lo que me va a permitir a mí realizar el software, ¿sí? De todas esas operaciones que me permite realizar el software, como registrarse, cómo borrar un elemento, cómo calcular algo, cómo realizar un filtro. ¿Sí? No sé si esté comprendida esta parte. Entonces, básicamente, lo que ustedes van a hacer es, primero, definen requerimientos funcionales y luego van a sacar una lista de requerimientos funcionales. ¿Sí queda claro esta parte, muchachos? ¿Sí? Listo. Entonces, básicamente esto es fundamentado en lo que ustedes planean hacer, en el software que ustedes planean desarrollar. Ahora, también tenemos nosotros requerimientos no funcionales. Esos requerimientos no funcionales básicamente lo que hacen es definir cómo se debe hacer, ¿cierto? Entonces, estos requisitos no funcionales abarcan ya aspectos de lo que es rendimiento, seguridad, usabilidad, accesibilidad, entre otros. Y acá tengo unos ejemplos. Dice, el sistema debe poder manejar hasta 10.000 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento. ¿Sí? Ese es un requerimiento no funcional. Las páginas del sitio deben cargarse en menos de 2 segundos. ¿Sí? Ese es otro requerimiento funcional. En cuanto a seguridad, el sistema debe implementar autenticación de 2 factores. ¿Sí? Eso para el caso del acceso a los administradores. Por ejemplo, hablando de ahorita de lo de videollamadas que les decía ahorita, algo que pasa en YouTube, que no es un requerimiento funcional, sino no funcional, que el video se ajusta automáticamente cuando, de acuerdo a la conexión que tiene el usuario. Por ejemplo, uno ingresa a YouTube y si tiene mala conexión, él lo que hace es configurarle de una vez la calidad de video en lo más bajito y de igual forma lo reproduce. Ya si usted tiene una buena configuración, pues él lo reproduce en lo más, o en lo mejor, digámoslo así. Si hablamos de, no sé, otra vez de la biblioteca, entonces el sistema nos permite o deberá devolver resultados de los libros consultados en menos de un segundo, eso haciendo referencia a los tiempos de respuesta del sistema. ¿Sí? En la aplicación de pedidos de comida, la aplicación debe funcionar sin problemas, ya sea en un dispositivo iOS o en un dispositivo Android. Esos son requerimientos no funcionales. O, por ejemplo, si hablamos de que la ejecución va a ser de escritorio, el, el software o la aplicación se puede ejecutar en cualquier sistema operativo, sea Linux, sea Windows, sea Mac OS. ¿Sí? Esos son requerimientos funcionales. Entonces, básicamente, esta evidencia es sacar una lista de requerimientos funcionales y una lista de requerimientos no funcionales. Este insumo que nosotros vamos a generar acá nos sirve para la próxima evidencia. Entonces, lo ideal es que nosotros, de cada uno de esos requerimientos funcionales que vamos a hacer, que creo que acá les digo que son 6, donde les digo, porque ya he escrito que 6 de cada uno, pero no me acuerdo dónde es que está. ¿Sí? La idea es que saquemos 6 de cada uno. ¿Sí? Entonces, 6 requerimientos funcionales del software y 6 requerimientos no funcionales del software. Y, pues, si podemos hacerlo de esta forma, que cada uno de estos elementos que nosotros detallamos acá, lo estipulamos de esta forma, magnífico, es lo ideal. Por eso les paso estas diapositivas para que ustedes se guíen. Entonces, este es como una matriz para la especificación de requisitos funcionales. ¿Qué tiene? Simplemente una codificación, mire, requerimiento funcional número, y dice acá RQF, entonces requisito funcional o requerimiento funcional 02, ¿sí? La codificación, y el nombre, desarrollo de fragmento de base de datos. Tipo, en este tipo, básicamente se define la persona o el usuario o el actor o el stakeholder
que se beneficia con esta funcionalidad que está o que se está desarrollando. ¿Sí? La prioridad es alta. Aquí nos dice que el tipo de gerente vendedor. ¿Por qué dice prioridad? La prioridad básicamente es como ¿cómo lo decimos? La puntuación que se le da para darle prioridad al requisito, porque es fundamental que ese, pongámoslo así, que ese requisito funcione para la primera versión del sistema. Entonces acá nosotros le detallamos, es una prioridad alta, es una prioridad baja, pero eso pues nosotros lo podemos encontrar aquí en esto, ¿sí? En el documento que les dije que estaba en la plataforma, ¿sí? De análisis y especificaciones de requisitos. Entonces, la idea es que hagamos esto y nosotros lo detallemos en una matriz, que si son 6, pues entonces vamos a tener un documento con la definición de lo que es un requerimiento funcional, la definición de lo que es un requerimiento no funcional y 6 matrices por requerimiento funcional de estas y 6 por no funcionales. ¿Listo? Esa sería nuestra primera evidencia. No sé si he sido claro, muchachos. O tienen alguna pregunta y con gusto se la respondo. Perdón, sí. Señora. Sería un requerimiento, una matriz por cada requerimiento dicho, ¿cierto? O sea, un cuadrito de esos por cada uno. Exactamente. Porque es que me queda mejor especificarlo de esta forma que simplemente un listado. Entonces, si nosotros tenemos un requisito funcional, un requerimiento funcional que sea, el usuario puede editar los productos. Entonces sería un cuadrito para ese requerimiento funcional. ¿Sí? Si tenemos otro, el sistema nos permite calcular el total de la venta. Entonces sería otro requerimiento funcional. ¿Sí? Otro cuadrito de estos. Y de igual forma para los no funcionales. Entonces, de esa forma nosotros los vamos detallando. Listo, perfecto. Listo, con gusto. Entonces, esto sería nuestra primera evidencia. Yo ahorita apenas finalicemos, les comparto. Señor. Profe, una pregunta. Ahí donde dice requerimiento funcional número RQF02. ¿Ese podemos ponerse funcionalmente o hay que dejarlo con esa plantilla? No, eso es de ustedes. ¿Sí? Usted le asigna la codificación. Esto simplemente nos indica que es, o sea, como la nomenclatura del requerimiento funcional. Y acá lo vamos codificando. Pero usted puede darle el código que usted quiera. Ok, porque bueno, el mío como es sobre control de inventario de la empresa, yo me imagino que tiene que ser una referencia para cada pieza, para cada cosa diferente. Sí, señor. Pero bueno, tenga en cuenta que estos son los requisitos funcionales más no la codificación de un producto, ¿no? ¿Sí me hago entender? Sí, ok, entiendo. ¿Sí? Entonces ahí pues nosotros somos quienes asignamos el número de requisitos, porque es que de acá nosotros, esto que estamos sacando es básicamente lo que nosotros necesitamos mostrarle al cliente. Lo que estamos desarrollando acá con el SENA, pues es todo el proceso del desarrollo de software. ¿Qué lleva todo el proceso de desarrollo de software? Que nosotros obtengamos unos requerimientos y que una vez obtengamos esos requerimientos, pues le mostremos al software, le mostremos al cliente qué es lo que nosotros vamos a implementar, ¿sí? Qué módulos va a tener, qué cosas va a tener, ¿cierto? Entonces, una vez nosotros obtenemos los requerimientos, pasamos a detallarlos en un documento que es el de la evidencia que sigue, y eso es lo que le facilitamos como tal al cliente. Y el cliente lo que hace es revisar qué es lo que se va a, o qué es lo que me van a construir, ¿cierto? Y una vez pues está de acuerdo, simplemente las dos partes firman ese documento. Con eso pues se estipula que eso es lo que se quiere realizar con respecto al software que se va a implementar. ¿Listo? Bueno, si no hay más preguntas, entonces continuamos con la siguiente evidencia. Entonces les voy a poner acá que estos, por acá pongámosle ¿qué? Entre paréntesis, la cantidad
de lo que van a realizar. Uy, pero no me dejó editar acá. Está en vista protegida. Bueno, de igual forma ahorita que finalizamos la sesión, yo acá en esto de lista de requisitos le pongo que 6 por cada uno. 6 funcionales y 6 no funcionales. Listo. Voy a abrir la otra evidencia. La otra evidencia pues ya es un poco más robusta, que es esta del documento con especificación de requisitos. Esta está fundamentada en un estándar, que es esta plantilla, este formato que también les comparto al final de la sesión. Si es este formato, que básicamente nos dice o nos indica cómo nosotros debemos realizar el documento de especificación de requisitos. Y es este documento que tiene bastantes ítems. Entonces, esta es la evidencia, yo sé que les va a llevar más trabajo, pero de igual forma, no es que nosotros nos las sepamos todas, porque nosotros hasta ahora estamos iniciando un proceso de software, un proceso de formación. Entonces acá lo que queremos hacer con ustedes es que ustedes se familiaricen con este formato, porque si ustedes van a trabajar en una empresa, ¿cierto? Pues muy seguramente se vayan a encontrar con este formato y tengan que diligenciarlo para especificar los requerimientos de software hacia un cliente. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esa evidencia. Miremos por aquí la guía. Entonces, esa evidencia es esta que está acá. Se evidencia de producto, actividad de aprendizaje 4, evidencia 2, documento con especificación de requisitos. Dice, respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada requisito usando los siguientes elementos del estándar IEEE 830. Entonces, lo que vamos a hacer a nosotros es diligenciar este formato, el IEEE 830, que yo se los comparto. ¿Qué ítems tiene? Mire, perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, que es lo que estábamos hablando. Acá nos dice en formato casos de uso, ¿sí? Pero más abajo dice, respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada requisito usando la estructura de historias de usuario con los siguientes elementos por historia. Dice número de historia, nombre de historia, usuario, puntos estimados de esfuerzo, descripción de la historia de usuario, observaciones, criterios de aceptación. En este caso, ¿sí? Cuando nosotros desarrollamos un software que es bastante robusto, nosotros debemos especificar los requisitos funcionales en formato de casos de uso y en historias de usuario. Pero en este caso nosotros vamos a seleccionar solo uno para representarlos. Recuerdan que en una evidencia pasada ustedes habían hecho casos de uso e historias de usuario, alguno de los dos. Yo le dije, bueno, vamos a mostrar las funcionalidades del software de acuerdo a casos de uso o de historias de usuario, ¿cierto? Entonces, para esta nosotros vamos a detallar esos requisitos funcionales que capturamos en la evidencia anterior, ya sea utilizando casos de uso o utilizando historias de usuario, la que ustedes quieran. Por eso les digo que es tan importante asistir a las sesiones o ver los videos, porque es que acá yo les estoy diciendo que lo vamos a validar con una, ¿cierto? Con casos de uso, o lo vamos a validar con historias de usuario, la que ustedes deseen. Si ustedes ya hicieron la evidencia de historias de usuario y casos de uso, pues simplemente tomen esos ejemplos que ustedes realizaron ahí como guía para fundamentar esos requisitos funcionales. Pueden que se parezcan algunas cosas o puede que nos ayuden a fundamentar esos requisitos que nosotros acabamos de registrar en la evidencia anterior. ¿Listo? Entonces, para esto también hice unas diapositivas, porque esto tiene bastante información, donde les voy a socializar más o menos el documento para que ustedes sepan qué es lo que se debe poner. No es que vayamos a poner por allá cosas como por cada ítem, no sé, 2 hojas, no. Cuestiones corticas, porque tiene muchos ítems este documento. ¿Sí? Entonces, cuestiones corticas que nos ayuden a nosotros a definir todo lo que estamos haciendo de acuerdo al software. ¿Listo? Entonces, este formato de IEEE 830 está dividido en 3 partes. ¿Sí?
Entonces, lo que va a contener nuestro documento es todo esto que está detallado acá en las diapositivas. Yo se las comparto para que lo tengan como guía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son cualquier cantidad de diapositivas, pero las vamos a socializar acá y a medida que avancemos, pues pregunten para que podamos irnos a desarrollar las evidencias sin ningún inconveniente. Entonces, todo esto lo saqué ¿de dónde? Del documento que les mostré acá, plantilla, especificación de requisitos y triple. Entonces, si nosotros lo miramos hacia abajo, vamos a encontrar todos los ítems que yo tengo allá en las diapositivas, detallado cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, el documento está dividido en 3 partes, decía, que tiene una introducción, que tiene una descripción general y que tiene también unos requisitos específicos, ¿sí? Esto de acá es lo que ustedes están haciendo de la evidencia anterior. Lo que deben realizar, pues, es toda esta partecita de acá. Pues vamos a mirar cada uno de esos elementos. Entonces, ¿qué debe contener esa evidencia? Pues si miramos la primera parte, pues como siempre, portada, una introducción, propósito, alcance, personal involucrado, definiciones, acrónimos y abreviaturas, que esto es simplemente las palabras que ustedes puedan encontrar que puedan ser difíciles de entender para ese lector que va a ser la persona que le solicitó a usted que le desarrollara ese cliente, ¿cierto? O con la persona que ustedes están hablando. Entonces, si miramos, acá yo les detallo cada uno de ellos. Entonces nos dice acá, propósito del documento. En propósito del documento, ¿cierto? Tenemos que especificar, pues, qué es lo que se planea que haga ese documento, ¿cierto? ¿Qué es lo que planea que va a decir ese documento? Y además la audiencia a la que va dirigida. Si miramos acá, dice el documento en el propósito, yo les pongo un ejemplo, el documento busca definir de forma detallada y clara todos los requisitos, las funcionalidades y las restricciones que debe poseer el software en desarrollo. En este caso, el software y el nombre que ustedes le especificaron, ¿cierto? El informe va orientado tanto para el cliente como para los integrantes del grupo de trabajo, con el fin de mantener a cada uno de estos informados de las diferentes características que tendrá el sistema. Por esta razón yo les decía que debe ser redactado de forma que sea entendible para quién, para el cliente, porque el cliente muchas veces no va a conocer lo que nosotros le estemos mostrando, ¿cierto? Si ustedes les hablan de un stakeholder, él no va a saber qué es un stakeholder, y por eso en esta parte pues nosotros ponemos acá definiciones, acrónimos y abreviaturas. Todos los requerimientos en este informe deberán ser suficientes para que el equipo de desarrolladores pueda crear el software que va enfocado en brindar un servicio eficaz, confiable a los clientes en el proceso de compras de sus productos. Acá estamos hablando pues de una aplicación como una tienda online, ¿sí? Lo que aumenta las posibilidades del éxito de la aplicación y así poder asegurar la aceptación y éxito de la misma. Entonces allá simplemente ustedes redactan el propósito para el documento que van a realizar. Alcance, identificación del producto a desarrollar mediante un nombre, consistencia con definiciones similares de documentos de mayor nivel, ¿cierto? Entonces, acá les explico qué es eso. Es el alcance, cómo pueden redactar el alcance. El producto a desarrollar fue definido como el software. Recuerden que acá nos decía que el nombre, ¿cierto? Identificación del producto. Pero acá le decimos el nombre del software y ¿qué es lo que va a hacer? Dice, su función principal es tener acceso rápido para la compra de productos, acceso a la página web segura y confiable, con el propósito de cambiar la forma tradicional de realizar las compras y reduciendo los tiempos de espera. El sistema también permitirá realizar reportes estadísticos respecto a los datos de los clientes, como por ejemplo cantidad de productos comprados, cantidad de veces ingresadas al sistema, etc. Entonces, ese alcance es en general qué va a realizar o qué puede realizar el sistema que ustedes están desarrollando. Personal involucrado. Entonces acá nos dice, relación de las personas involucradas en el desarrollo del sistema con información de contacto. Esta información es útil para que el gestor del proyecto pueda localizar a todos los participantes y
recabar la información necesaria para la obtención de requisitos, validaciones, de seguimiento, etc. Entonces, acá simplemente detallamos quiénes son los involucrados en el desarrollo de ese software, ¿sí? Entonces, hacemos acá lo mismo, como esta matricita, diga el nombre, Pepito Pérez, rol, analista, diseñador, programador, categoría profesional, tecnólogo en análisis, desarrollo de sistemas de información, responsabilidad, análisis de información, diseño, seguridad y programación. Información de contacto, pues le ponen ahí un correo electrónico. De igual forma, si hay más personal involucrado, pues ustedes lo detallan de esta forma. ¿Sí? No sé cómo vamos hasta ahí, muchachos. Sí, una pregunta. Señor. Allá donde dice propósito, usted dice que hay palabras que de pronto el cliente no va a entender, que hay que definir. Señor. Sí, señor. Esas palabras se van a definir dentro de un paréntesis o en algún glosario, lo último, no sé. Sí, mire que acá, nosotros cuando estamos iniciando, esta es la primera parte del documento. Mire que acá tenemos definiciones, acrónimos y abreviaturas. Entonces ahí en ese ítem es donde nosotros le especificamos. No sé si estamos hablando de que vamos a programar en Java, pero la persona o el cliente no sabe qué es Java, pues simplemente allá le ponemos que es un lenguaje de programación. O si hablamos de MySQL, o si hablamos de MongoDB, ¿sí? Entonces nosotros allá en esa parte de definiciones y acrónimos ponemos todas esas palabras que puedan ser de difícil entendimiento para el cliente. Por eso, profe, pero es una hoja aparte. En lo Sí, último es una hoja aparte. Ah, ok, vale, perfecto. Sí. Acá, mire que yo le voy detallando cada uno de los elementos. ¿Sí? Portada, introducción, propósito, alcance, personal involucrado. Y a ese ítem es el que vamos a pasar, mire, definiciones, acrónimos. O sea, usted para desarrollar su evidencia como tal, tiene que tener en cuenta estas diapositivas que tengo yo acá para que usted se guíe. Y de hecho, yo lo tengo especificado de tal forma que sea más sencillo para usted la redacción. Incluso se puede fundamentar acá y usted le cambia algunas cositas y lo adapta para su documento de requisitos. Ok, gracias. Gracias, profe. Listo, con gusto. Entonces, y vamos por aquí, mire. Definición de acrónimos y abreviaturas. Definición de todos los términos, abreviaturas y acrónimos necesarios para interpretar apropiadamente este documento. Pues, para que el cliente lo pueda leer. En ella se pueden indicar referencias a uno o más apéndices a otros documentos. Sí, mire, definiciones. Entonces, ERS, especificación de requerimientos o requisitos de software. IEEE 830, estándar que comprende los requisitos de software. Software, conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Python, lenguaje de programación. Todo lo que usted encuentre que sea de difícil entendimiento para la persona para la persona a la cual le va a facilitar usted este documento, pues usted lo especifica acá en acrónimos. Porque esto es antes de que la persona empiece a leer bien qué es lo que va a hacer ese software. Acá, referencias. Si usted necesita fundamentarse en algún documento, pues simplemente tiene un área de referencias para identificar qué material bibliográfico utilizó, sea una cibergrafía o sea un material bibliográfico, como le estaba diciendo. Entonces, simplemente lo especifican de esta forma. Entonces, el título como tal del elemento bibliográfico, ¿sí? Entonces, software, ruta, aquí usted le puede poner un hipervínculo que lo dirija a ese texto, ¿sí? El autor de ese documento. Lo mismo acá hardware, significado hardware que es, y lo encontramos en la página significados.com. ¿sí? Entonces ahí haríamos referencia a diferentes elementos que estén en otro, o que nos sirvieron de guía, pero que estén en otro lugar. Y finalmente, para la primera parte es el resumen, descripción del contenido del resto de documentos. Entonces, este resumen es como una introducción a lo que vamos a encontrar después de haber leído esta parte. Explicación de la organización del documento. Entonces, ahí detallamos qué es lo que contiene ese documento. También un ejemplo. De ahora en adelante, el documento estará compuesto por los siguientes puntos. Una descripción general de lo que será el producto y qué es lo que hará,
cuál es la utilidad para el usuario final, las funcionalidades principales de este, lo que debe realizar. El documento estará redactado, hago hincapié otra vez, miren, redactado de tal forma que sea entendible para el cliente. A su vez, mostrará las descripciones y o características de los usuarios que interactúan con este producto. Una de las partes más importantes que detallan serán las restricciones de este, lo cual será de gran ayuda para ver cuáles son los requisitos mínimos de nuestro sistema para lograr que funcione de acuerdo a lo esperado. Entonces, acá le estamos básicamente mostrando a ese lector que esto es lo que va a encontrar en el documento, que si yo lo leo, sé cuáles son las restricciones o requisitos mínimos para que corra esa aplicación que se va a desarrollar en los equipos que yo tengo, o sino que me toque, no sé, mirar a ver cómo cuento con nuevos equipos que sí me permitan correr ese software que me están diseñando. Parte 2, descripción general, perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, suposiciones y dependencias, evolución predecible del sistema. Entonces, si miramos, todo esto yo lo estoy sacando o lo saqué de acá, mire. Acá está. Perspectiva del producto, funcionalidad del producto, características de usuarios, restricciones, suposiciones, todo está acá, pero pues en las diapositivas lo que hice yo fue definirles de mejor forma para que ustedes pues, puedan coger el documento y empezar a redactarlo. Entonces, primer ítem, perspectiva del producto. En este caso, mire que nos indican si el producto es un producto nuevo, ¿sí? Nosotros estamos haciendo una solución de software totalmente nueva, independiente, es decir, que no se va a vincular con ningún otro sistema, ¿sí? Y de igual forma, si se vincula con otro sistema, nosotros lo que debemos hacer es realizar un diagrama, ¿sí? Mire, un diagrama que nos sitúe ese sistema que nosotros estamos desarrollando dentro del sistema que ya existe, ¿sí? Pero yo creo que todos están desarrollando como tal un producto independiente, entonces simplemente lo que vamos ahí es a detallar qué es lo que hace ese producto. Una pregunta ahí. Por ejemplo, bueno, tú dices que sí hace parte de un sistema, pero por ejemplo, si es un sistema nuevo que se va a plantear, pero va a tener conexiones a otros sistemas, por ejemplo, una API pues una API externa, pero que ya se crea, tocaría hacer el diagrama, o eso lo omitimos. Bueno, pero el API es, digámoslo así, un microservicio que va a consumir, o algo así. Sí. No, simplemente lo hacemos como un sistema nuevo, no pasa nada. Ah, bueno. Ah, perfecto. Porque es un API y es un servicio que ya está online. ¿Sí? De igual forma, cualquier persona puede hacer uso de esa API. Ah, bueno, perfecto. ¿Listo? Entonces sería como un sistema independiente. Ah, bueno, señor, gracias. ¿Listo? Con gusto. Bueno, entonces, perspectiva del producto. Se proyecta implementar un software independiente, eficaz, confiable, que reemplace completamente el antiguo de la empresa tal, ¿cierto? Entonces, si lo estamos haciendo para reemplazar, ¿o para qué lo estamos haciendo? Que reemplace el sistema de ventas convencional, ¿cierto? Entonces, para eso lo vamos a implementar, el cual no tendrá relación con otro software. Dentro de los módulos, debe permitir controlar el ingreso de los clientes que ingresan al supermercado. Los tiempos de espera deben ser mínimos. El acceso rápido de los clientes para la compra de productos de forma segura y confiable. Eso es lo que se espera que va a hacer ese cliente. Ese cliente no, ese producto. Es perspectiva del producto. Si miramos acá, funcionalidad del producto. Resumen de las funcionalidades principales del producto. ¿Cierto? ¿Pero qué es? Es un resumen. Entonces acá usted lo dice de forma general en esta parte. Si miramos acá, funciones del producto. El producto de software a desarrollar a grandes rasgos y cumpliendo con los requisitos descritos en este informe, poseerá diferentes funcionalidades entre las que destacan el registro y gestión de información requerida por el sistema, datos de clientes, información de estado de producto, datos almacenados de los empleados que trabajan allí, con su cargo, información de los productos fabricados y comercializados. ¿Sí? Entonces, básicamente acá lo que se dice es, a nivel general, lo que va a hacer el software, no más. No más. ¿Por qué? Porque es que más adelante nosotros ya especificamos de manera específica qué es lo que realiza.
¿cierto? Entonces, como una introducción de eso. Características de los usuarios. Entonces, si nosotros tenemos diferentes tipos de usuario, usuario administrador, usuario cliente, usuario vendedor, ¿sí? ¿Y quiénes van a hacer uso de esos usuarios? ¿Sí? Dice, incluyendo el nivel educacional, experiencia y experiencia técnica. Entonces, es una matriz donde detallamos. Bueno, se describen las características generales. Tipo de usuario, cajero, ¿sí? Formación, técnico administrativo, contaduría, finanzas. Habilidades, pues básico en computación, ¿sí? ¿Qué actividades va a hacer? Ingresar los datos al sistema. Auxiliar de ventas, técnico de administración, ¿Qué habilidades tiene? También es un nivel básico, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Ingresar los datos al sistema, ¿sí? Entonces, estos son como los usuarios que nosotros vamos a tener de ese sistema. O sea, los usuarios que van a ser el usuario final de ese sistema que nosotros estamos desarrollando. ¿Vamos bien? ¿O hay preguntas, muchachos? Profesor, claro. ¿Listo? Gracias. Miren que el documento es larguito, pero está como tal todo detallado para que sea para ustedes más sencillo realizarlo. ¿Listo? Restricciones. Acá se describen las limitaciones a tener en cuenta a la hora de diseñar o desarrollar el sistema, tales como el empleo de determinadas metodologías de desarrollo, lenguajes de programación, normas particulares, restricciones de hardware, sistema operativo. Entonces, si miramos acá, dice restricciones. ¿Qué restricciones hay? Compatibilidad con los sistemas operativos. El software deberá ser compatible únicamente con sistemas operativos Windows 7 o superior, dado a que se desarrollará en el lenguaje de programación Python, ¿sí? Requisitos de hardware. Entonces, los equipos donde se implemente el software deben cumplir con los requisitos mínimos de hardware establecidos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. No sé, se debe tener una conexión estable a Internet, ¿sí? O el sistema necesita una conexión estable a Internet, si es un software que se va a trabajar en la nube. Independencia de la plataforma y el lenguaje. El diseño y la implementación del sistema deben ser sencillos y en la medida de lo posible independientes de la plataforma o lenguaje de programación utilizado. Esto básicamente es cuando nosotros hablamos de microservicios, que independientemente estén construidos los servicios, nosotros podemos hacer acceso a ellos desde cualquier plataforma, que es básicamente en lo que se está fundamentando la programación ahorita en microservicios. Profe, yo tengo una pregunta, perdón. Entonces, en este caso, nosotros debemos ya mirar con qué lenguaje vamos a hacer el software, o digamos, esto es un caso hipotético. Esto es hipotético, ¿sí? Ah, perfecto. Esto es hipotético, simplemente nosotros no hemos visto nada de software, ¿cierto? Pero la idea es que nos familiaricemos con los documentos que vamos a encontrar cuando estemos trabajando en el desarrollo de un software. ¿Sí? Bueno. Porque usted puede escribir acá 1000 cosas, ¿cierto? Bueno, es que yo voy a hacer que el sistema me haga seguimiento a los paquetes en tiempo real, ¿sí? Pero me lo estoy inventando. Ya llegarlo a realizar es un proyecto que nos va a llevar mucho tiempo, ¿cierto? Sí, o sea, lo que yo quiero que entiendan acá en esta parte del software es que nosotros cuando estemos desarrollando vamos a trabajar con diferentes tecnologías. Y lo que realizamos acá es como mostrarles a ustedes cuáles son las tecnologías en las que se fundamenta el desarrollo de software. Bueno, vamos a trabajar un módulo de la aplicación como aplicación de escritorio. Bueno, ahora vamos a hacer ese mismo módulo, pero vamos a hacerlo con tecnología JSP y JPA. Bueno, ahora vamos a trabajarlo utilizando servicios, ¿sí? Entonces, si miramos, nosotros no vamos a alcanzar a construirlo todo como tal, sino vamos a construir algunos modulitos que nos van a mostrar cómo funcionan las diferentes tecnologías. ¿Sí? Ok. Entonces nosotros especificamos acá un poco de cosas, ¿cierto? Que es lo que decimos, vamos a hacer toda esta vuelta. Pero de aquí a que nosotros lo realicemos todo completo, pues nos lleva mucho tiempo. ¿Sí? Porque uno a veces piensa como muy amplio. ¿Sí? Entonces, listo.
¿Listo? Entonces, Listo, es más un caso hipotético. Perfecto. La palabra. Listo. Suposiciones y dependencias. Descripción de aquellos factores que si cambian pueden afectar los requisitos. Por ejemplo, una asunción puede ser que determinado sistema operativo esté disponible para el hardware requerido. De hecho, si el sistema operativo no estuviera disponible, la SRS debería modificarse, es decir, los requerimientos deberían modificarse. En este punto abordaremos los factores que pudiesen afectar al funcionamiento del producto, ¿cierto? En caso de que se produjese algún cambio en los requisitos que se hayan tenido. Para el funcionamiento de este producto es necesario que el servidor con el cual se está trabajando deba contar con una conexión tanto a Internet como a la red local de la empresa tal. En caso contrario, el programa dejará de funcionar. Entonces, acá ustedes pueden poner, es necesario que la empresa contenga una conexión estable a Internet, porque la intermitencia en la conexión, pues, puede, no sé, generar problemas en la comunicación con el servidor. Lo mismo acá, el producto presenta dependencia con la utilización del sistema operativo Windows 10, no sé, por alguna librería o algo que se necesite y que sea netamente que solo se pueda instalar en Windows 10. Entonces nosotros especificamos ahí, pero como dijo la compañera, es de momento hipotético. Evolución predecible del sistema, identificación de futuras mejoras al sistema, que podrán analizarse o implementarse en el futuro. Entonces acá lo que ustedes dicen, bueno, en una versión 2.0 del sistema, nosotros vamos a implementar un módulo donde se haga la facturación electrónica. ¿Sí? Eso es la evolución predecible del sistema. Entonces mire, acá hay otro ejemplo. A mediano plazo, 3 o 5 años, se va a utilizar inteligencia artificial para la atención del cliente. En este caso, pues vamos a utilizar lo que son los chatbots. ¿Sí? Si ustedes entran, por ejemplo, a una página como 9PS, ahí en 9PS le aparece un chatbot que le dice si usted tiene una pregunta, y si la pregunta es fácil de responder, pues él simplemente, por medio de inteligencia artificial, la responde. ¿Sí? Para consultas y problemas de los clientes 24/7. Entonces, eso sería lo que usted va a empezar a ver. ¿Qué va a tener a ese sistema? O lo que les estaba diciendo ahorita. Acá pueden poner, en un plazo medio, el sistema va a contener un sistema que permita realizar seguimiento en tiempo real a los artículos de envío. ¿Sí? Entonces, eso lo pueden especificar ahí. ¿Listo? Si ustedes se fijan en esta parte, todas estas dos partecitas que llevamos acá son referentes a pura, digámoslo así, puro texto de ustedes, que saquen redacción y se pongan a diligenciar esta parte. Ya la parte 3, pues son los requisitos específicos. Dice acá, es la sesión más extensa, pero nosotros, como les dije, nosotros solo capturamos requisitos, entonces no va a ser tan extensa. Debe contener una lista detallada y completa de los requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar. El nivel de detalle de los requisitos debe ser suficiente para que el equipo de desarrollo pueda diseñar un sistema que satisfaga los requisitos y los encargos de las pruebas puedan determinar si estos los satisfacen o se satisfacen. Entonces tenemos que interfaces de usuario. Describir los requisitos de la interfaz de usuario para el producto. Esto puede estar en la forma de descripciones del texto, es decir, ustedes van a decir, el sistema va a contener tal pantalla, pueden describirlo por medio de texto o pueden simplemente tomar un pantallazo de cualquier otra página y pegarlo ahí. Bueno, va a contener un área de registro, va a contener una pantalla para el diligenciamiento de inventario de productos, va a contener una pantalla para crear un nuevo producto, va a contener una nueva pantalla para totalizar la venta. Entonces ahí pueden, simplemente pongan unos 3, 4 ejemplos, no hay que colocar todas porque si ustedes se ponen a detallar todo el software, pues vamos viendo que se nos va haciendo muchísimo más robusto el documento. Y pues la idea es que ustedes sepan qué es lo que contiene el documento y cómo se diligencia. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo como tal. Pues mire,
Está pegado ahí en una pantalla y una ligera descripción de qué es lo que se hace en esa pantalla. Si lo quieren describir solo texto, pues simplemente lo describen solo texto. Si quieren pegar la imagen, pues pegan la imagen. Interfaces de hardware. Especificar las características lógicas para cada interfaz entre los productos y los componentes de hardware del sistema. Se incluirán las características de configuración. Entonces dice acá, el software a desarrollar será utilizado en equipos. Pues si estamos hablando de interfaces de hardware, pues estamos hablando de ¿qué? De los equipos en los cuales va a trabajar ese sistema, ese cliente, todo en uno, para minimizar el espacio físico a utilizar, pero sin reducir la calidad de este. Y acá dice, las características que debe tener ese equipo. Lo mismo, acá esto es hipotético porque nosotros de momento no sabemos de las características que vamos a necesitar. Entonces ahí le ponemos, listo, disco duro SATA, tarjeta inalámbrica para conexión Wi-Fi, tantas gigas de RAM, ¿sí? La especificación de las interfaces de hardware en las cuales va a trabajar ese software que nosotros estamos construyendo. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. ¿No? ¿Todo claro de momento? Listo. Interfaces de software. Entonces, miremos de una vez acá. Interfaces de software. En este punto se mencionan las interfaces de software que serán necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener instalado en el equipo del cliente para que funcione? Ah, bueno, es que necesitamos que sea sistema operativo Windows 7 o superior. Necesitamos tener PostgreSQL, necesitamos tener MySQL, necesitamos tener instalado XAMPP porque vamos a trabajar con un servidor local, necesitamos tener instalado MongoDB porque la base de datos la vamos a trabajar con base de datos no SQL. Entonces ahí vamos colocando esas cositas. Acá yo les pongo un ejemplito para que ustedes sepan. Interfaces de comunicación. Esto básicamente es cómo nuestro software se puede comunicar con, digámoslo así, algún servidor. Aunque acá hay una descripción más general, porque ustedes ahorita no manejan, bueno, que digamos, bueno, es que el sistema se va a comunicar por medio de la dirección del API que es, pongámosle acá, HTTP, puerto 3000, /API servicios, ¿sí? Que sería la comunicación. Eso ustedes no lo saben, pero en su momento lo sabrán. Simplemente acá vamos a especificar de forma general, dice. En el siguiente tópico se describirán los requisitos de comunicación con otros sistemas y los protocolos que se utilizan para este fin. Nuestro programa estará en constante comunicación con el sistema de bases de datos suministrada por PostgreSQL. Ahí pueden decir que está comunicado con MySQL, que está, ¿sí?, para almacenar los datos, mediante protocolos que se utilizarán para mejorar de forma remota el sistema Linux, junto con la base de datos de PostgreSQL. Acá, por ejemplo, se van a hacer transmisión de datos, o los datos se van a enviar por medio de datos JSON. ¿Sí? Eso sería para un usuario que conociera, pero si nosotros no sabemos, pues simplemente lo especificamos general. El software va a tener comunicación con un servidor donde va a estar alojada la base de datos. ¿Sí? Podemos especificarlo de esa forma, si no tenemos conocimiento. Porque recuerden que nosotros hasta ahora estamos iniciando. Y los requisitos funcionales, que es lo que nosotros ya tenemos de la evidencia anterior. ¿Sí? Entonces acá si miramos, dice, esto era lo que les decía. Recuerden que acá nos dice, en la evidencia, ¿dónde es que está? Vamos por aquí, la guía. Miren que acá nos dice que lo especifiquemos como formatos de caso de uso y también nos dice que como historia de usuario. La más fácil, a mi concepto, es la historia de usuario. ¿Por qué? Porque es que la historia de usuario simplemente es una matriz que de igual forma ya les había compartido el formato. Y en esta, pues nos toca hacer el diagrama y nos toca hacer la especificación del caso de uso. Entonces, lo ideal es que acá en requisitos funcionales, nosotros esos 6 requisitos funcionales que capturamos de la evidencia anterior, los especifiquemos como una historia de usuario. Y eso es lo que va a ir acá en esta parte. Miren.
En este apartado se especifican aquellas acciones que el sistema llevará a cabo junto con los diagramas de caso de uso, acá como les digo, caso de uso o historias de usuario, para comprender mejor su funcionamiento. Entonces acá hay unos ejemplos. Esto es el detalle de un caso de uso que nosotros ya lo habíamos mirado, ¿cierto? Donde detallábamos qué es lo que hace ese caso de uso. Y si miramos por acá, están los diagramas y los detalles. Diagrama, detalle. Usted define si lo hace como historias de usuario, que les recomiendo que es más sencillo que los casos de uso. ¿Sí? Y lo mismo, mire que acá, para requerimientos no funcionales. Entonces, en este caso, ese requisito de rendimiento, ¿cierto? Entonces, les decía que los requerimientos no funcionales son no el qué, sino el cómo, ¿sí? No el qué va a hacer, sino cómo lo va a hacer. Entonces, acá tenemos el detalle de requerimientos no funcionales. Otro ejemplo, el sistema debe poder manejar hasta 10.000 usuarios concurrentes sin degradación significativa del sistema, que era el ejemplo que teníamos en las anteriores diapositivas. De seguridad, el sistema debe implementar autenticación de 2 factores para el acceso de administradores. ¿Sí? Entonces, acá este ítem lo que nos dice es qué tipo de requerimientos no funcionales nosotros tenemos. De fiabilidad, de disponibilidad, de mantenibilidad, de portabilidad, por ejemplo. En el caso de cuando nosotros hablamos de accesibilidad, digámoslo así, entonces un requerimiento no funcional puede ser el software o la aplicación se va a comportar de manera responsiva. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando nosotros minimicemos la pantalla, pues ella se adapte al tamaño de la pantalla en la que estemos trabajando. O que si estamos ingresando a la aplicación desde un dispositivo móvil, pues se nos disponga de una forma que sea agradable para ver y no que nos muestre en pantalla completa y no podamos acceder a las diferentes opciones o que nos toque arrastrar la pantalla para poder llegar a un área donde nosotros no salgamos. ¿Sí? Entonces, esa es otro requisito no funcional. Entonces, acá tenemos otros ejemplos. El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados al usuario final. ¿Sí? Eso en cuanto a la fiabilidad. En cuanto a disponibilidad, el sistema debe tener una disponibilidad del 90% de las veces que el usuario intente accederlo. ¿Sí? Entonces, son ejemplos de lo que nosotros vamos a tener ahí. Entonces, estas de no funcionales simplemente los especificamos como un listadito y con eso estaríamos finalizando nuestro documento. Entonces, las que especifican como historias de usuario son los requerimientos funcionales, solo los funcionales. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Bueno, sí, sí, que claro. Entonces, solamente los funcionales van a ser con historia con historia de usuario y los demás así descriptivos como los mostraste, ¿cierto? Exactamente. O sea, si ya tenemos, si ustedes se fijan, nosotros ya los hemos sacado antes en una evidencia, ¿cierto? O sea, primero vamos a hacer la evidencia 1, que es donde sacamos los requisitos funcionales y no funcionales. Ahí nosotros los describimos por cada una de esas plantillitas que yo les pasé, ¿cierto? Entonces, esas plantillitas de no funcionales me sirven para pegar acá en este documento. ¿Sí? Y los funcionales, pues sí los describimos como historias de usuario. Las podemos reutilizar entonces las no funcionales. Sí, señora. Ah, genial. Con eso nos ahorramos ahí un poco de cosas. Entonces, si ustedes se fijan, esto es más de redacción. ¿Sí? Es más de redacción que sepan mostrarle al cliente qué es lo que ustedes planean realizar en ese software. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, muchachos, estas son las 2 evidencias que nosotros vamos a realizar esta semana. Yo ahorita les comparto estos documentos por el WhatsApp para que sean de guía para el desarrollo de esas evidencias que ustedes van a realizar esta semana. ¿Sí? No olviden echarle un vistazo a este documento que se llama Análisis y Especificaciones de Requisitos, que ahí es donde ustedes pues saben cómo o qué prioridad
tiene determinado requisito, ¿sí? ¿Cómo lo puntúan? De acuerdo a qué se puntúa. Entonces hay varias técnicas, técnica urgente, por aquí hay otra, Moscow, ¿sí? Hay diferentes técnicas. De acuerdo a esto, por ejemplo, que si está en verde, que es más prioritario, que si está en rojo es menos prioritario, o si está en rojo es más prioritario y en verde menos prioritario, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ustedes, de acuerdo a esto, le dan una prioridad para saber qué es lo que van a empezar desarrollando, ¿sí? Y pues, estas serían las evidencias que ustedes tienen que desarrollar esta semana. La invitación nuevamente es a que no se dejen atrasar, muchachos, porque, como les digo, a medida que avanzamos, son más las evidencias y después va a ser más difícil ponernos al día. Yo lo tengo por experiencia, ya en los grupos que he trabajado, que cuando se empiezan a trazar, después empiezan, profe, es que no he podido y ya la evidencia se me cerró y no sé qué. Y ya cuando se quieren poner al día es bastante complicado. Entonces la invitación es que tratemos de sacar el tiempito e ir desarrollando las diferentes evidencias. Si tienen por ahí una o dos atrasadas, háganla cuanto antes, ¿sí? Saquen el tiempito, no sé, en la noche, el fin de semana, y háganla, ¿sí? Porque cosas que dejamos atrás, pues ya va a ser más difícil realizarlas. Lo digo por experiencia, viendo el comportamiento de las formaciones, y lo digo por experiencia porque yo viví también todo este proceso. Y sabía que si me atrasaba, pues era más difícil luego porque tenía muchas más evidencias acumuladas. Entonces, lo ideal es tratar de ir al día. ¿Listo? Entonces, muchachos, pues no queda más que agradecerles por su asistencia. Como les dije, yo ahorita les comparto los documentos para que ustedes puedan guiarse y desarrollar estas evidencias. No sé si ahorita tenga alguna otra pregunta y con gusto se la respondo. Todo fue claro, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, muchachos, entonces, pues, señor, cuénteme. Profe, disculpe. Señor. Es sobre el taller anterior. O sea, no han subido Sí, la evidencia señor. todavía, Sí, pero tengo una señor. pregunta. Cuénteme. A ver, ahí en la semana 3 dice diseño de instrumento o de recolección de información. Y Sí, la esta. última, Y la última, formulario. formulario de recolección de información. Exactamente. En esa Sí, señor. tengo como una controversia, el diseño Cuénteme. y el formulario, que no Sí, señor. logro entender bien. No, mire, es que, bueno, si usted se pone, por eso les digo que es muy importante asistir a las sesiones, ¿sí? O ver el video, porque es que a veces las guías tienden a ser muy ambiguas, ¿sí? Las guías están desarrolladas a nivel nacional, ¿sí? Entonces, a veces tienden a ser ambiguas y cuando uno entra a leer la guía, le da una interpretación diferente a lo que se quiere. Entonces, le explico, mire, en esta lo que hacemos nosotros es diseñar el instrumento con el cual nosotros vamos a capturar la información, que puede ser una encuesta, puede ser una entrevista. Yo digo, bueno, voy a entrevistarme con el dueño de la empresa para saber cuáles son qué es lo que él quiere realizar o que yo realice con el software, ¿sí? Entonces acá hago el instrumento que me va a capturar esa información. Simplemente es, digámoslo así, el croquis o las preguntas que usted va a aplicar hacia esa persona para que le dé la información necesaria para construir ese software. Sí, eso lo ¿Sí? tengo claro. Solamente es Exacto. construir las preguntas. En la última es donde tengo como... Y O en sea, la última, en esta, lo que va a hacer es, usted ya lo hizo en esta, ahora ¿qué va a hacer? Aplicarlo. Una vez lo aplica, pues usted va a tener unos resultados, ¿cierto? Y esos resultados los va a analizar acá. Entonces, este es el análisis de la aplicación de esa encuesta o esa entrevista o esa lluvia de ideas que hizo para captarlos la información. ¿Sí? Entonces, acá es el informe que le dio a usted el aplicar ese instrumento. O sea, tengo que redactar un informe o sea, de lo que recolecté en la pregunta. Exactamente. Es el análisis de la aplicación del instrumento. Ok, profe, ya entiendo. ¿Sí? Tenía esa controversia en esas dos evidencias. Listo. Es eso, no es más. Como le digo, a veces las guías pueden ser ambiguas,
pero sirve más, pues, uno, ingresar a la sesión, porque pues acá en tiempo real yo le respondo lo que usted necesite, la duda que tenga. Y dos, porque como lo que le digo, las guías pueden ser muy ambiguas, entonces acá estamos socializando bien cómo es la evidencia, y de igual forma pues yo les comparto el material para que ustedes se guíen de él. Ok, profe, ¿Listo? gracias. Muchas gracias. Bueno, con gusto. No sé si alguno otro tenga otra pregunta. Por aquí veo que en el chat hay... No. Listo, muchachos. Entonces, pues, no sería más por esta noche. Ya saben, cualquier cosa, y tienen alguna duda de la realización de las evidencias, no duden, me escriben ahí al WhatsApp, al personal, y yo con gusto les respondo. Sí me demoro un poquito en responderles, pero yo cuando vea el mensaje, les respondo. Entonces, no me queda más que agradecerles por la asistencia. Como les dije, creo que hay poquita asistencia ahorita, por lo que utilizamos 2 lunes festivos, pero yo creo que ya para la siguiente, pues tendremos mucha más gente en la sesión. Entonces, ahorita les comparto los documentos para que sean de guía para el desarrollo de sus actividades. Muchas gracias y feliz noche. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.